Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política y social en Puerto Rico. Miren, hoy quiero discutir con ustedes uno de esos temas que ustedes no lo van a escuchar en ningún otro podcast. No porque yo tenga una inteligencia particular, ni mucho menos que ustedes saben que ese no es el caso, sino porque son temas con los que uno tiene que tener un olfato que un poco informado por cómo es que funciona y cuáles son las claves de la política partidista. Lo he venido observando por varios días y creo que ya se puede hablar de esto porque ya hay un patrón de comportamiento. Saben que acabamos de salir de la semana de las encuestas o de la encuesta del Nuevo Día, que tuvo mucha más repercusión de lo que yo creo que ni el propio periódico hubiese esperado, por los resultados catastróficos para la gobernadora Jennifer González en sus primeros 10 meses de gobierno, para un poco decepcionantes para el Partido Popular, que quizás esperaban que emergiera de esa encuesta su presidente y líder, Pablo José Hernández, como la figura política más fuerte, em, aunque salió bien, pero no salió tan bien como sale el alcalde de San Juan, que es del PNP, Miguel Romero. Y en la tercera fuerza lo que debe haber es decepción, porque la encuesta decidió obviar por completo, ningunear la figura de Juan Dalmau, que es el líder, obviamente, de esa tercera vía electoral que en Puerto Rico ha estado creciendo en las pasadas dos elecciones. Pero es interesante que después de esa encuesta y que la gobernadora reaccionara diciendo que tenían que afinar temas de comunicación, hemos comenzado a ver en el contexto de lo que fue el cierre del gobierno federal, que ya finalmente terminó con el acuerdo entre demócratas y republicanos y ya para el viernes se abrió el gobierno federal y está operando como de costumbre. Ahora lo que se espera es que le paguen retroactivo en la semana que viene el dinero que dejaron de devengar los empleados del gobierno federal, los empleados federales. En Puerto Rico eso se ha convertido en balón político porque la figura del comisionado residente, pues obviamente necesita ese o necesitaba ese contexto para proyectarse en sus gestiones como funcionario electo. Después de todo, su responsabilidad son los asuntos congresionales que tienen que ver con Puerto Rico, y aquí hay unos empleados federales, y la fortaleza decidió que quieren ocuparle el espacio a Pablo José Hernández Rivera. Recuerden que la gobernadora fue comisionada residente y que no lo van a dejar o van a intentar que no eh, despunte, que no se distinga, que no pueda reclamar la gestión federal como su área de gestión. Para eso han puesto a la directora de la Oficina de Puerto Rico en los Estados Unidos, se llama la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, Gabriela Bofelli, que es una funcionaria que trabajó con la comisionada residente entonces, Jennifer González, fue su directora de oficina, tenía mucha experiencia en el Congreso, trabajando en otras oficinas congresionales. De hecho, no es puertorriqueña esta señora, es de Centroamérica, pero bueno, se dedicó por mucho tiempo a trabajar con la comisionada como su principal asesora en Washington, y cuando Jennifer González salió electa, pues la, la nombró a dirigir esa oficina por su expertise, obviamente, y por sus relaciones dentro de la burocracia republicana, con la que obviamente la oficina de Puerto Rico tiene que estar en contacto, sobre todo para los temas del impacto de las decisiones de los departamentos del Ejecutivo en los programas federales que aplican a Puerto Rico. Pues Gabriela Bofelli ha estado en un media tour que pareciera que le interesa una posición política. Yo no creo que sea eso, aunque uno nunca sabe. Eh, Porque la determinación de Fortaleza en términos de cómo neutralizar a la figura de Pablo José Hernández y de proyectar que no tiene gestión, que no tiene obra
como comisionado residente es ocuparle el campo. Ella ha estado comunicando todos los días sobre qué va a pasar con los beneficios del PAN, cómo quedó el PAN con el nuevo acuerdo presupuestario. Entonces, para los que observamos esto, usted tiene por la mañana o por la tarde, depende de qué programa sea, una entrevista o varias de Gabriela Boffelli en los medios de comunicación, y a mediodía o por la tarde una transmisión de redes sociales del comisionado informando básicamente lo mismo. Porque al final la realidad es que muy poco se puede afectar desde Puerto Rico, ni siquiera desde PRAFA ni la oficina del comisionado, de lo que son los acuerdos que hacen los miembros de la mayoría y de la minoría congresional sobre el tema presupuestario. Allí lo más que se puede hacer es hacer una llamada a un staff y preguntar cómo queda o dónde está Puerto Rico, cuál es la asignación que se va a considerar, pero realmente ni el gobierno de Puerto Rico ni el comisionado residente toman parte del proceso de decisión. Eh, pero poco después, y como un nuevo desarrollo a ese proceso que yo en radio digo, utilizando un lenguaje más coloquial, obviamente, que se parece al preseo cuerpo a cuerpo de un juego de baloncesto, ¿no? A Gabriela Boffelli la han puesto a guardear cuerpo a cuerpo a Pablo José Hernández, a no dejarlo descollar, distinguirse, a no dejarlo respirar, a que cada vez que haya un tema federal, ella reaccione primero, ella dé primero la información y así el comisionado tenga que montarse en el carro de la administración. Eso ha escalado porque ahora la nueva discusión alrededor de los temas de Washington, que a la gente en Puerto Rico le interesa más que ninguna otra cosa, eso mire, en este momento le interesa más que las asignaciones de Medicaid, que las asignaciones de WIC, inclusive yo diría que en este momento hasta que las asignaciones de PAN. Es una propuesta que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de otorgarle un incentivo de $2,000 a todos los ciudadanos estadounidenses, que les llegue tipo pandemia un chequecito por correo de $2,000, que se propone como una medida para mitigar el impacto que ha tenido la inflación que han generado los aranceles impuestos por el gobierno de Trump a los productos importados en los Estados Unidos, que es un tax que ha puesto Trump a casi todo lo que se consume en los Estados Unidos, y que como ha tenido un efecto inflacionario y por lo tanto de descontento en la población estadounidense, y que tuvo un efecto sobre el resultado electoral de hace 2 martes, de las elecciones que se realizaron por todos los Estados Unidos, municipales, de condado y en algunos casos estatales, pues el presidente ha decidido que tiene que de alguna manera atender eso para bajar un poco el descontento que hay con la inflación, que en vez de bajar ha continuado subiendo. Entonces, bueno, no hay ningún acuerdo sobre si esto se va a aprobar. Esto requiere una asignación congresional. El gobierno de los Estados Unidos ha estado cerrado por 40 días precisamente porque no se pudieron poner de acuerdo en las asignaciones presupuestarias. O sea que tampoco es que los demócratas le vayan a regalar, pienso yo, sus votos a los republicanos para que Trump reclame que le está regalando dinero a la gente en los Estados Unidos, cosa que siempre funciona para bajar un poco los ánimos. Claro, nadie lo dice ni se atreve a decirlo. Yo se los voy a decir brevemente, aunque sé que no es lo que a ustedes realmente les interesa de este análisis. Cuando quiera que ese dinero se asigne y empiece a llegarle a la gente $2,000 en sus cheques, que son para estimular el gasto, para que la gente salga a gastarlo, eso va a tener otro efecto inflacionario más, porque así es como funciona la economía. Si usted le inyecta dinero a la economía, al mercado, y la gente tiene dinero fácil para gastar, los que venden suben sus precios y eso tiene un efecto inflacionario. Es automático. Pero esa no es la discusión. Bueno, pues acá en Puerto Rico, el comisionado ha estado informando desde sus redes cuál es la realidad con este supuesto estímulo de los $2,000. Y el viernes ya la gobernadora trató de ocupar el campo también,
eh, dándole a la prensa detalles de las gestiones que ha hecho la directora de Prafa con la Casa Blanca para que cuando se vaya a aprobar el estímulo, pues se recuerden de Puerto Rico e incluyan a Puerto Rico dentro de las jurisdicciones que van a recibir los $2,000 por ciudadano. Esto obviamente tiene unas limitaciones en cuanto a ingresos, no es para todo el mundo, pero mucha gente en Puerto Rico se podría beneficiar de esos $2,000. Y cuando la prensa le preguntó a la gobernadora si estaba trabajando en conjunto con la oficina del comisionado, contestó que, pues, que cualquier ayuda es buena, pero que eso lo está trabajando Gabriela, que como ella tiene tanta experiencia y tantas buenas relaciones en Washington con la administración Trump y tiene acceso directo, pues que básicamente eso se está trabajando con Gabriela Boffelli, pero que si el comisionado quiere ayudar, que con mucho gusto que ayude. Y entonces ya usted le ve la costura, ¿no? Todo lo cual se tuvo también un eco, aunque anterior a lo de los $2,000, en una conferencia de prensa que hizo el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que ha empezado a asumir un rol, un papel mucho más activo como escudero de la gobernadora. Me imagino que son parte de los cambios que se dijo que se iban a implementar en comunicaciones, porque el gobierno cree que su problema es de comunicaciones y no de ejecución. Que el, y en esa conferencia de prensa que se convocó para hablar de los beneficios del PAN y de cómo el nuevo presupuesto impacta a Puerto Rico en cuanto a PAN, que es un aumento más o menos de 70 millones, mucho menos de lo que yo creo que el gobierno hubiese esperado y mucho menos de lo que hubiese venido si el gobierno hubiese conseguido el SNAP. Eh, pues de la nada el secretario de la Gobernación lanza un ataque a Pablo José Hernández, el comisionado residente y presidente del Partido Popular, diciendo que el comisionado no debe estarse adjudicando los chavos que van a venir nuevos o el dinero que va a llegar nuevo en PAN, porque eso hubiese llegado como quiera, que es un aumento automático, que básicamente lo que se consiguió incluir en la legislación es el ajuste por inflación que anualmente tienen los beneficios de asistencia nutricional federal y que no era honesto del comisionado estar diciendo que eso lo consiguió él cuando hubiese venido de todas maneras. A lo que la prensa le pregunta a Domenech, y perdónenme que me ría, pero es que resulta hasta cierto punto risible. Bueno, pero si el comisionado no se puede adjudicar ese dinero, ustedes tampoco se pueden adjudicar el terminal de lancha de Ceiba a Vieques y de Ceiba a Culebra, que fue la gobernadora a inaugurar la semana pasada y que hubo todo un espectáculo para proyectarla como que solo una obra de la administración, porque esa obra se comenzó, se financió y se ejecutó bajo la administración de Pedro Pierluisi. Y Francisco, pues un poco fildeando para atrás, que de eso sabe, porque lleva muchos años activo en la política, dijo que no era lo mismo, porque pues este era un plan que ya ellos le dieron continuidad, que ellos tienen el logro de la continuidad, de que la obra se haya podido terminar. Es decir, que para unas cosas aplican unas reglas y para otras cosas no aplican las reglas, ¿no? ¿Y por qué les traigo ese tema hoy? ¿Por qué ese es el análisis de hoy? Bueno, porque eso confirma que diferente a como fue en 2024, en que el PNP logró ningunear y desaparecer de la discusión política electoral al Partido Popular, cuya candidatura a la gobernación colapsó y cuya candidatura, por ejemplo, a la alcaldía de San Juan también colapsó y que las encuestas decían que el Partido Popular iba de cabeza para una tercera posición el día de las elecciones, por lo menos en esas dos candidaturas, y así fue. En el caso de este juego de 2025 a 2028, las cosas han cambiado. Y entonces, como la encuesta no ninguneó al comisionado, y como los números del comisionado son mejor que los números de la gobernadora, es obvio que ya en el PNP están reconociendo que el adversario político del PNP en 2028 va a ser el comisionado residente. Eso es un cambio de estrategia. Hasta ahora habían estado tratando de ningunearlo, de no reconocerlo,
Ahora ya han cambiado la estrategia y la estrategia es ocuparle el campo y además de eso proyectarlo como alguien que no es efectivo en su labor como comisionado, que fue para lo que fue electo. Si el Partido Nuevo Progresista y el gobierno convierten a Pablo José Hernández en el objeto de sus ataques, que no tengo la menor duda de que va a ser así, pues van a tener, eso le va a producir a Pablo José Hernández el mismo resultado que le produjo a Juan Dalmau, que la campaña de Jennifer González se enfocara en él como el adversario de la gobernadora en 2024. Lo asciende, eso lo ascendería al puesto de principal adversario del gobierno. Y eso a Pablo José Hernández, que está tratando de consolidar su liderazgo dentro del Partido Popular y de convencer a un electorado que todavía con él tiene algunas reservas de que él es la figura de futuro en 2028, pues es muy bueno. Es un regalo realmente a la estrategia del Partido Popular, lo que este reconocimiento y enfoque del PNP en la figura del comisionado significa. Lo que obviamente no está en el contexto de esa estrategia es el reto posible político que vaya a tener la gobernadora dentro del PNP, de lo que ya hemos hablado aquí en otros episodios. Pero esos son procesos que ya se irán desencadenando con lo que son las lógicas de los cuatrienios y los pasos uno tras otro que todos los aspirantes siempre dan en una carrera política. Por el momento queda claro que para el gobierno de Jennifer González, para Francisco Domenech, su principal opositor, por la atención que le están prestando, se llama Pablo José Hernández Rivera del Partido Popular Democrático. Seguimos mañana.